Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 14B del Laboratorio de Métodos Cuantitativos aplicados a la gestión de datos. En la clase de hoy vamos a ver pandas intermedio, limpieza y agregación de datos. El título de esta clase dice pandas intermedio y eso es exactamente lo que es. Una clase que viene a completar lo que vimos en la clase 14. En esa clase aprendimos a crear data frames, acceder a datos, filtrar filas y calcular estadísticas básicas. Ese es el punto de partida al día. Lo que vamos a ver hoy es lo que sigue, las herramientas que un analista usa todos los días cuando trabaja con datos reales. Los objetivos de aprendizaje de esta clase son bastante concretos. Vamos a aprender a detectar y cuantificar valores faltantes, que en Pandas se representan como none. Vamos a aprender a eliminarlos o imputarlos, es decir, a reemplazarlos con valores razonables. También vamos a ver cómo identificar y eliminar filas duplicadas, que son un problema muy común al combinar datos de distintas fuentes. Después viene la parte de agrupación, Group by con AG, que es el equivalente de las tablas dinámicas de Excel. Y finalmente Merge y Concat, que sirven para combinar data frames. Al terminar la clase, vamos a integrar todo en un caso práctico completo. Una distribuidora que tiene sus datos con problemas, y los vamos a limpiar, cruzar y analizar de principio a fin. Esta celda introductoria plantea algo importante, el gap entre los datos de práctica y los datos reales. Cuando en las clases anteriores creamos data frames, los datos eran perfectos, sin none, sin duplicados, sin columnas mal nombradas. En la práctica, eso no existe. Cuando recibís un dataset real, lo primero que encontrás son problemas. El primer tipo es valores faltantes, celdas vacías porque nadie ingresó el dato o porque el sistema de origen no lo registró correctamente. El segundo tipo es duplicados, la misma transacción aparece dos veces porque se cargó dos veces o porque al cruzar dos sistemas el mismo registro quedó repetido. El tercer tipo es datos distribuidos en múltiples tablas, las ventas en una tabla, los productos en otra, los clientes en una tercera. Ya no es el clave de esta celda, es esta. Estas herramientas no son opcionales, son el trabajo. El análisis viene después. Pero antes del análisis siempre hay limpieza. Importamos NumPy y pandas, como en todas las clases anteriores. No hay nada nuevo acá, NumPy como NumPy y pandas como pandas. Estas dos líneas van a estar en la mayoría de los notebooks que trabajemos de acá en más. Arrancamos con la parte 1, limpieza de datos. Esta parte tiene cuatro secciones. Primero, detectar valores faltantes. Segundo, eliminar filas con none. Tercero, imputar valores faltantes. Cuarto, duplicados. Antes de entrar al código, quiero explicar bien qué es un none. None significa not a number. Es la forma que tiene Python, y Pandas en particular, de representar un valor que no existe. No es cero, no es un string vacío. Es la ausencia de un valor. Y esa distinción importa. Si una empresa vendió 0 unidades del producto, eso es un cero. Si no tenemos información de cuánto vendió, eso es un none. Son dos cosas muy diferentes, y tratarlos igual produce errores en el análisis. Isnull e igna son dos funciones idénticas en pandas. Ambas devuelven un dataframe del mismo tamaño que el original, pero con booleanos, true donde hay un none, false donde hay un valor real. Acá creamos el dataset con el que vamos a trabajar en toda la parte 1. Es una tabla de ventas con 10 filas y 5 columnas. Fecha, producto, región, cantidad y precio. Y fíjense que algunos valores son none en lugar de un número o texto. None es la forma de Python de indicar ausencia de valor. Al crearlo en pandas, esos no se convierten automáticamente en none. El dataset tiene 4 none distribuidos en distintas columnas, 2 en fecha, 1 en producto, 1 en región, 1 en cantidad y 1 en precio. Este tipo de distribución dispersa de none es exactamente lo que encontramos en la vida real. Isnull, el aplicado al data frame completo, devuelve una tabla de booleanos. True donde hay none, false donde hay valor. En el output van a ver que la fila 2 tiene true en la columna fecha y la fila 4 tiene true en producto en producto. Esto es útil para ver la distribución visual de los none, pero cuando el data frame tiene cientos de filas se vuelve impráctico. Por eso la siguiente celda es más útil en el día a día. Acá está la forma más práctica de diagnosticar un dataset isnull.sum. Recordemos que en Python true es equivalente a 1 y false es equivalente a 0. Entonces cuando sumamos una columna de booleanos, obtenemos la cantidad de true, que es la cantidad de none. El resultado nos dice cuántos none tiene cada columna. En este caso, fecha tiene 2, producto tiene 1, región tiene 1, precio tiene 1, precio tiene 1, precio tiene. Esta es la primera cosa que hacemos siempre al recibir un dataset, el diagnóstico. Acá calculamos el porcentaje de none por columna. Dividimos la cantidad de none por el total de filas y multiplicamos por 100. Para un dataset con 10 filas, fecha tiene el 20% de sus valores faltantes.
Este porcentaje es más informativo que el conteo absoluto cuando el dataset es grande. Un dataset con 100.000 filas que tiene 100 NaN en una columna tiene solo el 0,1% de faltantes, prácticamente insignificante. Pero si esa columna crítica para el análisis tiene el 40% de NaN, hay un problema serio. Pasamos a la sección 1.2. ¿Cómo eliminar filas con NaN usando dropNae? Esta función tiene tres modos principales, que están resumidos en la tabla de la celda. El modo por defecto sin argumentos. Elimina cualquier fila que tenga al menos un NaN. Es la opción más agresiva. Eliminamos todo lo que no está completo. El argumento subset es más quirúrgico. Solo eliminamos las filas donde la columna especificada tiene NaN. Si para nuestro análisis solo necesitamos precio, podemos conservar filas que tengan NaN en otras columnas. El argumento trash es el más flexible. Conservamos solo las filas que tengan al menos n valores no faltantes. La advertencia al final de la celda es importante. Eliminar filas no es neutral. Si los NaN no son aleatorios, sino que tienen una causa sistemática, eliminar esas filas puede sesgar el análisis. Siempre conviene entender por qué falta un valor antes de descartarlo. De sí. dropNae sin argumentos elimina todas las filas que tengan al menos un NaN. De las 10 filas originales quedan solo las que no tienen ningún valor faltante. Fíjense en el conteo, pasamos de 10 filas a 5 o 6 a no 6. Es una pérdida significativa de información. En un dataset pequeño, como este, se nota mucho. En un dataset de 100.000 filas, donde el 1% de las filas tiene algún NaN, dropNae es perfectamente razonable. dropNae con subset igual a precio es más inteligente. Solo elimina las filas donde precio es NaN. Fila 4 tenía NaN en precio. Esa se va, pero las filas con NaN en otras columnas como fecha vendedor se conservan en Nether. Se conservan. Este es el modo más común en la práctica. Si vamos a calcular ingresos, necesitamos el precio, las filas sin precio no sirven. Pero si la región está vacía y no es crítica para este análisis particular, podemos conservar esa fila. Si 1 a 4 significa conservar las filas que tienen al menos 4 valores no NaN, nuestro data frame tiene 5 columnas. Entonces con trash igual a 4 estamos descartando solo las filas que tienen 2 o más NaN. En las filas con exactamente un NaN se conservan. Esto es útil cuando tenemos muchas columnas y toleramos que falte algún dato. Pero no demasiados. Por ejemplo, si el registro tiene 15 columnas y falta una sola, probablemente sea usable. Si faltan 8 columnas de 15, probablemente no. Pasamos a la sección 1.3. Imputación de valores faltantes con fillNaN. Imputar significa reemplazar el NaN con algo. Hay tres estrategias principales. La primera es usar un valor fijo. 0 para numéricos, desconocido para texto. La segunda es usar un estadístico. La media, la mediana o la moda de la columna. La tercera es propagación. Copiar el último valor conocido hacia adelante. Esta estrategia tiene su contexto de uso apropiado. Acá aplicamos la primera estrategia. Imputación con valor fijo. Primero copiamos el dataframe.copy para no modificar el original. Luego reemplazamos los NaN en la columna cantidad con 0 y los NaN en producto con el texto, sin identificar. La estrategia de valor fijo es apropiada, cuando el NaN significa efectivamente 0 o sin categoría. Si cantidad es NaN porque no se registró ninguna venta, 0 puede ser el valor correcto. Si producto es NaN, porque el dato no se ingresó en el sistema. Sin identificar, es mejor que dejar un NaN. La segunda estrategia es imputar con la media de la columna. Calculamos la media de precio, excluyendo automáticamente el NaN. Y la usamos para rellenar. Esta estrategia es apropiada cuando asumimos que el NaN ocurrió al azar, sin ninguna causa sistemática. Por ejemplo, si un campo se perdió por un error técnico puntual. En ese caso, usar la media conserva la distribución estadística de la columna. Esta estrategia no funciona bien si el NaN tiene una causa. Por ejemplo, si los precios faltantes son siempre de un producto específico más caro. En ese caso, la media de todos los productos subestimaría el precio real. Una alternativa más sofisticada es usar la mediana por grupo, lo que vamos a ver en el ejemplo integrador. La tercera estrategia es el forward fill, o propagación hacia adelante. El método ffill reemplaza cada NaN con el último valor no NaN que aparece antes en la columna. Esto tiene mucho sentido en serie de tiempo o datos ordenados cronológicamente. Si una fecha está vacía, razonablemente podemos asumir que corresponde al mismo día que el registro anterior. Si una región está vacía, puede ser que el vendedor no la ingresó porque era la misma que el registro anterior. También existe bfill, backward fill, que propaga el próximo valor hacia atrás. Cuál usar depende del contexto del dato y qué tiene más sentido lógicamente y qué tiene más sentido lógicamente.
Y vamos a la sección 1.4, duplicados. Los duplicados son otro problema muy común. Aparecen cuando cruzamos datos de dos sistemas distintos, cuando alguien carga dos veces el mismo registro o cuando exportamos datos sin un control de unicidad. Las dos funciones claves son duplicated y row duplicates. Creamos un data frame con 6 filas donde hay dos pares de duplicados. La fila 0 y la fila 5 son idénticas. Y nocta, bajo, venta 1001, gaseosa, norte, importe 4500. La fila 1 y la fila 3 son idénticas y guión bajo, venta 1002, agua sur, importe 1500. Esto simula exactamente lo que pasa cuando el sistema exporta el mismo registro dos veces, o cuando concatenamos dos listas que tenían solapamiento. Duplicate devuelve una serie de booleanos. False para la primera aparición de cada fila. True para las apariciones siguientes. Fíjense que las filas 0 y 1 quedan como false. Son las primeras apariciones. Las filas 3 y 5 quedan como true, son los duplicados. Si hacemos registros, vemos exactamente qué filas son copias. Vemos exactamente qué filas son copias. Drop duplicates elimina todas las filas marcadas como true por duplicated. Conserva la primera aparición de cada fila y descarta el resto. De 6 filas pasamos a 4. Con el argumento keep en last podemos cambiar el comportamiento y conservar la última aparición en lugar de la primera. Con keep en false eliminamos directamente todas las copias, incluyendo la primera. Depende del contexto. En la mayoría de los casos, keep en first es lo que queremos. Elcio Subset aplicada a ideum bajo venta es más específica. Considera duplicados solo si coinciden en esa columna, ignorando las demás. Esto es útil cuando el mismo id aparece dos veces, pero con alguna diferencia menor en otro campo. Por ejemplo, si dos registros tienen el mismo número de venta, pero difieren en un importe por un error de redondeo. Con subset igual a venta, ligo se manda a indicar en una línea. Personas que indican su condición subsiguientes. Los dejan realizar cuartas de trinidad componente de las contendas. Sin subset, como las filas no son 100% idénticas, no los reconocería como duplicados. Llegamos a la parte 2, agrupación con group by. Esta es una de las operaciones más importantes de Pandas y merece atención especial. La idea detrás de group by es simple, pero poderosa. Tenemos un data frame con muchas filas que pertenecen a distintos grupos. Queremos calcular alguna estadística. Suma, media, conteo para cada grupo por separado. En Excel, esto se hace con tablas dinámicas. En SQL, con group by. En Pandas, con group by. La pregunta que responde group by es siempre de la forma: ¿cuánto vendió cada producto? ¿O cuál es el margen promedio por región? ¿O cuántas operaciones tiene cada vendedor? Si la pregunta tiene por grupo, la respuesta involucra group by. Y damos el data frame, con el que vamos a trabajar en toda la parte 2. Tiene 16 filas con ventas de 4 productos en 3 regiones, distribuidas en 2 trimestres. Las columnas son producto, región, trimestre, unidades, ingreso y costo. Fíjense que hay varias filas con el mismo producto porque cada fila representa una combinación de producto, región y trimestre. Tenemos gaseosa en norte, 1, gaseosa en sur, 1, gaseosa en centro, aquí 1. Y así, el objetivo de group by es agregar estas filas según algún criterio. La sintaxis básica de group by es el data frame, luego .group by con la columna de agrupación, luego la columna de la data sets y finalmente la función. Primero, group by, producto. Esto le dice a Pandas que queremos dividir el data frame por los valores únicos de la columna producto. Segundo, ingreso. Dentro de cada grupo queremos operar sobre la columna de ingreso. Una tanto en esta, digamos signo, entonces sumir. Queremos la suma. El resultado es una serie donde el índice son los valores únicos de producto: agua, cerveza gaseosa, jugo, y los valores son la suma de ingreso para cada uno. Pandas agrupa automáticamente todas las filas con el mismo producto y suma el ingreso Z-TAS. AG es la forma más poderosa de usar group by porque permite calcular múltiples métricas en una sola operación. La sintaxis nombrada es nombre de la columna resultado igual a paréntesis con la columna original y el nombre de la función. En este caso, calculamos 4 métricas para cada producto. El total ingreso es la suma de todos los ingresos. El total costo es la suma de todos los costos. El promedio de unidades es la media de unidades. Registros es la cantidad de filas. El conteo, usando count. El resultado es un data frame, donde cada fila es un producto y cada columna es una métrica calculada.
Esto reemplaza perfectamente lo que haríamos en Excel con una tabla dinámica. Una vez que group_by.g nos devuelve un data frame, podemos seguir operando sobre él exactamente como con cualquier otro data frame. Acá agregamos dos columnas calculadas, margen total como la diferencia entre ingreso y costo, y margen en porcentaje. Ordenamos por margen porcentual descendente. Esto nos permite ver inmediatamente qué producto es más rentable. Esta es exactamente la clase de análisis que un gerente comercial le pide a un analista. Podemos agrupar por más de una columna, pasando una lista. Group, by, región, producto. Agrupa por cada combinación única de región y producto. El resultado tiene un índice jerárquico. Primero la región, después el producto dentro de cada región. Con múltiples columnas de agrupación, el índice resultante tiene múltiples niveles. Esto a veces complica las operaciones posteriores. Por eso la próxima celda introduce Reset Index. Reset Index convierte el índice del resultado de Group By en columnas normales del data frame. Sin Reset Index, el resultado tiene un índice llamado región que no es una columna accesible de la manera usual. Con Reset Index, región pasa a ser una columna más, y el índice vuelve a ser numérico. Esto es importante porque muchas operaciones posteriores asumen que el índice es numérico. Si queremos filtrar el resultado, ordenarlo o hacer otro group by sobre él, necesitamos que los grupos sean columnas, no parte del índice. Acá también usamos rename para cambiar el nombre de la columna ingreso a ingreso total, que es más descriptivo. Transform es una variante muy útil de group by con una diferencia clave, devuelve una serie con la misma longitud que el data frame original. En cambio, group_by.g devuelve una fila por grupo. Acá calculamos el total de ingreso por producto usando transform con el argumento sum. El resultado se asigna a una nueva columna llamada ingreso total producto. Cada fila de gaseosa tiene el mismo valor en esa columna, el total de todas las ventas de gaseosa. Esto nos permite calcular en la siguiente línea la participación porcentual de cada fila respecto al total de su producto. Dividimos el ingreso de esa fila puntual por el total del producto al que pertenece. El resultado queda como una nueva columna en el data frame original, sin perder ninguna en cada fila dausa. Esto no es posible con AG, porque AG colapsa las filas. Transform expande el resultado de vuelta al tamaño original. Llegamos a la parte 3, Merge. Esta es probablemente la operación más importante para trabajo real con datos empresariales. En cualquier sistema de información hay múltiples tablas relacionadas. Una tabla de transacciones con los números, cuánto se vendió, a qué precio, cuándo. Una tabla de productos con los datos descriptivos, nombre, categoría, marca. Una tabla de clientes con los datos del comprador. El Tunnel.merge combina dos de estas tablas usando una columna en común que actúa como clave. Es exactamente el join de SQL. Hay 4 tipos de join y cada uno responde a una pregunta distinta. Inner, ¿qué registros existen en ambas tablas? Left, todos los registros de la primera tabla con lo que haya en la segunda. Todos los registros de la segunda tabla con lo que haya en la primera. Outer, todos los registros de ambas tablas, sin importar si tienen match. Quedamos dos tablas que van a usar en los ejemplos de merge. La primera es transacciones. 6 ventas con i- bajo producto, región, cantidad y precio. La segunda es catálogo. 4 productos con i- bajo producto, nombre del producto y categoría. Hay un detalle importante en los datos que diseñamos intencionalmente. En transacciones aparece i- bajo producto 104 que no está en el catálogo. En catálogo aparece i- bajo producto 105 que no tiene ninguna venta. Esto nos permite ver con claridad cómo se comporta cada tipo de join con las filas sin match. El inner join es el comportamiento por defecto de pandas.merge. Conserva solo las filas donde la clave existe en ambas tablas, excepto en el tabla 1 donde es. La venta con i- bajo producto 104 no aparece en el catálogo, desaparece. El producto 105 del catálogo no tiene ventas. También desaparece. El resultado tiene solo las filas donde hay match en ambos lados. El inner joining es el más restrictivo. Si hay registros sin match, se pierden. En muchos análisis esto está bien. Solo queremos operar sobre lo que podemos identificar completamente. Pero si queremos preservar toda la información, necesitamos otro tipo de join. El left join conserva todas las filas de la tabla izquierda, para las filas que no tienen match. En la tabla derecha las columnas de esa tabla quedan como none. La venta con i- bajo producto 104 aparece en el resultado, pero las columnas producto y categoría son none porque ese producto no está en el catálogo. El producto 105 del catálogo sigue sin aparecer.
porque solo conservamos la tabla izquierda. El left join es el más común en análisis de datos. La tabla izquierda es nuestra tabla de hechos, transacciones, operaciones, registros. La tabla de derecha es una tabla de referencia, catálogo, lista de clientes, tabla de zonas, do y pone zonas. Ya tenemos que conservar todos los hechos, aunque algunos no tengan información de referencia completa. El right join es el espejo del left join. Conserva todas las filas de la tabla derecha. El producto 105 del catálogo ahora aparece, pero con none en los campos de transacciones porque nunca se vendió. La venta con i-producto 104 desaparece porque ese producto no está en el catálogo. El right join es menos común que el left. En la mayoría de los casos, si necesitas conservar la tabla derecha, es más claro hacer merge de catálogo con transacciones en modo left e invertir el orden de las tablas. El resultado es equivalente diagonalmente, simalente. El outer join conserva todas las filas de ambas tablas. Donde no hay match, las columnas del otro lado quedan como none. Es la unión más permisiva, no se pierde ningún registro de ninguno de los dos lados. El outer join es útil cuando queremos un inventario completo de todo lo que existe, con o sin información cruzada. Por ejemplo, para una auditoría quiero ver todos los productos que están en el catálogo y si alguno nunca se vendió o todas las ventas y si alguna referencia a un producto que ya no existen en el catálogo. A veces la columna clave tiene nombres distintos en cada tabla. En transacción 1 la clave se llama code_prod. En catálogo 2 se llama código. En ese caso usamos left_on para especificar el nombre en la tabla izquierda y right_on para el nombre en la derecha. El resultado incluye ambas columnas clave, code_prod y código. Si queremos limpiar eso podemos eliminar la columna código con drop y eje 1. Pero en general, para análisis intermedios no hace falta. Parte 4, la más breve. Concatenar data frames con pandas.concat. Concat es diferente a merge. No une por una clave. Simplemente apila data frames que tienen la misma estructura. El caso de uso más típico es cuando tenemos los datos de distintos periodos en archivos separados. Ventas de Q1 en un archivo, ventas de Q2 en otro. Ambos tienen las mismas columnas. Con concat los unimos en un solo data frame. Creamos dos data frames con la misma estructura, ventas de Q1 y ventas de Q2. Pandas.concat de ventas Q1 y ventas. Y no pudo, los apila por filas, Y argumento ignore index en true renumera el índice desde 0, para que no tengamos índices repetidos. Sin ignore index en true, el resultado tendría índice 0, 1, 2 del primer data frame, y luego otra vez 0, 1, 2 del segundo. Eso crea problemas al acceder por índice. Con ignore index en true, el resultado tiene índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, único y secuencial. Bandas.concatenage 1 apila por columnas en lugar de por filas. Aquí tenemos métricas base con el nombre del producto y el ingreso total, y métricas extra con el costo y las unidades. Ambos tienen 4 filas, una por producto, y las unas particiones anguladas entre las unidades. Pandas.concat de F1 y F1 los pone lado a lado, alineando por índice. Es como pegar columnas nuevas al data frame original. Importante, si los índices no coinciden, Pandas los alinea por índice y pone none donde no hay match. Al final calculamos el margen porcentual. Esto funciona porque las filas de ambos data frames corresponden a los mismos productos en el mismo orden. Llegamos al ejemplo integrador. Acá vamos a aplicar todo lo que vimos en la clase en un flujo de trabajo completo y realista. El contexto. La distribuidora norte patagónica SEA vende bebidas a supermercados en 4 regiones. El responsable del sistema nos exportó los datos de operaciones del año. Pero el archivo llegó con problemas, hay valores faltantes, hay filas duplicadas y el catálogo de productos está en una tabla separada. Nuestra tarea tiene 4 pasos: diagnóstico, limpieza, análisis group by y merge con el catálogo. Generamos el dataset programáticamente con semilla aleatoria 2024 para que los resultados sean reproducibles. Creamos 40 operaciones con 5 productos distintos, 4 regiones y 4 vendedores y 4 vendedores. Siguiente cómo asignamos precios. No son aleatorios, sino determinísticos por producto. El producto 101 siempre vale 450 pesos. El 102 siempre vale 150. Y así. Esto es realista. El precio de lista de un producto no varía aleatoriamente. Después de crear el data frame limpio, introducimos los problemas intencionalmente. Las líneas que asignan none a las filas 3, 12 y 27 de la columna vendedor ponen none en ese campo. La línea que asigna none a las filas 8 y 19 de precio une none en el precio de 2 filas. Y pandas.concat agrega 2 filas duplicadas
tomada de las filas 5 y 15. Esto simula exactamente el tipo de dataset. Dice meternos en la práctica. El primer paso siempre es el diagnóstico. Entender qué problemas tiene el dataset antes de actuar. Imprimimos las dimensiones. ¿Cuántas filas y columnas? Contamos los duplicados. Duplicate.sum da el número de filas que son copias de otra. Y contamos los num por columna. Solo mostramos las columnas que tienen al menos uno. El resultado nos dice, tenemos 42 filas porque agregamos 2 duplicados. Hay 2 filas duplicadas. Hay 3 num en vendedor y 2 en precio unit. Con este diagnóstico ya sabemos exactamente qué tenemos que limpiar. El paso de limpieza resuelve cada problema con la estrategia más apropiada para ese caso particular. Bin on sin. Para vendedor faltante usamos miganamni entre paréntesis sin asignar. No podemos inferir quién fue el vendedor de esas 3 operaciones. Sin asignar es honesto. Reconoce que el dato falta sin inventar uno. Para precio faltante usamos la mediana del producto específico. Es más preciso que usar la media de todos los precios juntos. El loop recorre cada producto, calcula su mediana de precios y rellena los NaN de ese producto con ese valor. Para los duplicados usamos drop duplicates con reset index, pasando drop en true. El reset index con drop en true es para que después de eliminar filas, el índice vuelva a ser secuencial y sin huecos. Por último, calculamos las columnas de ingreso, costo y margen como producto de cantidad por precio o costo unitario. Estas columnas son las que necesitamos para el análisis. Ahora sí, el análisis. Agrupamos por región y calculamos 4 métricas: ingresos totales, costos totales, cantidad de operaciones y margen porcentual. El margen porcentual lo calculamos después de la G sobre el data frame resultado. Es la diferencia entre ingresos y costos dividida por los ingresos. Multiplicamos por 100 y redondeamos a un decimal. El resultado ordenado por ingresos nos da el cuadro de rentabilidad por región que un gerente comercial esperaría ver. ¿Qué región genera más ingresos? ¿Y con qué margen? El paso final del flujo es hacer el merge con el catálogo de productos. Creamos el catálogo de productos con los 5 granos y sus categorías. Luego hacemos un left join con ops usando idiom bajo producto como clave. Usamos left join y no inner porque queremos conservar todas las operaciones. Si algún producto no tuviera entrada en el catálogo, lo veríamos con none en la categoría, y eso ya nos advierte del problema. Con el merge hecho, agrupamos por categoría y calculamos ingresos, margen y unidades para cada categoría. Luego usamos .assign para agregar el margen porcentual en la misma línea. El resultado es la tabla de rentabilidad por categoría. ¿Qué segmento de productos genera más dinero? ¿Y con qué eficiencia se llevan las correspondientes? Esta tabla, rentabilidad por categoría, es exactamente el tipo de output que un área de Business Intelligence produce para que el directorio tome decisiones. ¿Qué categoría potenciar? ¿Cuál revisar donde hay margen para bajar precios o subir costos? Y todo esto construido sobre datos que llegaron sucios, con 4 bloques de código después de la limpieza. El resumen de la clase. Cubrimos 11 herramientas nuevas de Pandas, todas orientadas al trabajo real con datos. En Datos versión miles. Las primeras 4 son de limpieza. ISNUL para detectar, DropNav para eliminar, FILNA para imputar duplicated y drop duplicates para duplicados. Las siguientes 4 son de agrupación: Group by PandaG para calcular múltiples métricas por grupo, Group by Transform para agregar resultados al data frame original y Reset Index para convertir el índice jerárquico en columnas. Y las últimas 3 son de combinación: pandas.merge para unir 2 tablas por una clave con 4 tipos distintos de join, y pandas.concat para apilar data frames por filas o por columnas. El flujo de trabajo al pie del resumen es la secuencia que van a usar en el taller 2 y en cualquier trabajo real de análisis. Primero, diagnosticar. Segundo, limpiar. Tercero, enriquecer con merge. Cuarto, agregar con group by. Quinto, combinar fuentes con concat. Si es necesario, los 4 ejercicios propuestos aplican directamente lo que vimos. El primero cierra el loop con el ejemplo integrador, verificar que la limpieza fue completa y calcular el ranking de vendedores. El segundo agrega una dimensión, la tabla cruzada por trimestre y categoría. El tercero introduce la idea de devoluciones y su impacto en el margen, que requiere un merge más. El cuarto combina concat y group by para análisis de evolución temporal. Les recomiendo resolverlos en orden. Cada uno agrega una capa sobre el anterior. Las referencias apuntan a la documentación oficial de Pandas. La documentación de Pandas es muy buena. Tiene ejemplos para cada función y explica cada argumento. En el talento
enemigo hacia algún parámetro de drop, NA, merge o group by, esos links son el primer lugar donde buscar en cierto. Hasta acá llegó la clase 14B. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. O no, gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en la siguiente clase